signo de la diferencia de medias nos va a decir cuál de las dos es mayor. Y obviamente cuando la diferencia de medias es 0, quiere decir que las dos medias son iguales. Ahí tenemos la diferenciación entre medias para muestras grandes y diferencias de medias para muestras pequeñas, y ahí se sabrá y se verá cuál de las distribuciones tiene que usarse. Cuando hablamos de varianzas, también nos interesará comparar diferentes varianzas, ¿sí? Nos interesará comparar dos varianzas, pero ¿podríamos compararlas por diferencia de varianzas? ¿Qué dice? ¿Será útil comparar las varianzas, perdón, así como las medias, por diferencias? ¿Qué dicen ustedes? Cualquier pregunta que haga yo, sobre la que necesito su criterio, y no lo tengo, yo continúo la clase sin hablar al respecto. Necesito un criterio cualquiera. Cajir Elian, buen día. Buenos días, profe. Las varianzas son aditivas y por eso creo que no se puede. ¿No es cierto? Correcto. Sí. Una de las cosas que aprendimos, gracias Cajir, una de las cosas que aprendimos en combinaciones lineales es que las varianzas son aditivas, siempre se suman, así que es imposible restarlas, ¿no es cierto? Por tanto, yo no puedo comparar dos varianzas por diferencia. Grace Estefanía. Sí, Inge, buenos días. ¿Cómo estás, Grace? Buenos días. Te voy a hacer unas preguntas matemáticas bien difíciles. 5 dividido para 5. A 1. 1500 dividido para 1500. A 1. 1.634.000 dividido para 1.634.000. Igual a 1. Correcto. Ahora, si yo te digo, en cambio, 4 dividido para 2. A 2. ¿No es cierto? Si x es 4 y y es igual a 2, y x sobre y sale 2, ¿cuál es mayor? Si x es 4 y y igual a 2. Claro. X sobre y será igual a 2, ¿no es cierto? ¿Cuál es mayor, el numerador o el denominador? El numerador. Correcto. Así se compara varianzas. ¿De acuerdo? Tal cual lo que acabo de hacer. De esa manera se compara varianzas. Las varianzas no se comparan por diferencias, se comparan por cocientes. Entonces, lo que vamos a ver para terminar el tema de intervalos de confianza es intervalos de confianza para relaciones de varianzas. ¿Ok? Es el último de los intervalos que vamos a estudiar, con lo que quedan hablados 8 intervalos. 8 de ¿y ustedes cuántos tienen en mente? Ok. Entonces, por ahí va la clase del día de hoy, mis estimadas y estimados guaguas. Lisbeth Yesenia. Buenos días, Inge. Lili Marlene. Inge, buenos días. George Paul. Irving Ariel. Buenos días, Inge, presente. Henry Alexander. Henry Fernando. Michelle Alejandra, siempre te digo Alexandra. Buenos días, Inge. Steven Adrián. Buenos días, Inge, presente. Denis Alexander. Buenos días, Inge, presente. Jocelyn Andrea. Buenos días, presente. Katie Lisette. Kevin Gabriel. Presente, Inge, buenos días. Ibrahim Samir. Belén Anaís. Grace Estefanía. Buenos días, Inge, presente. Evelyn Lisbeth. Isaac Andrés. Presente, Inge, buenos días. Carlos Andrés. Ana Paula. Buenos días, Inge, presente. Eric Alexander. Giancarlos. Buen día, Inge, presente. Joel Santiago. Buenos días, Inge, presente. Erika Estefanía.
Andrea Carolina. Presente, Inge, buenos días. Jafir Elian. Presente, Inge, buenos días. Luis Enrique. Buenos días, Jim. Milton Sebastián. Carol Lisette. Buenos días, Inge, presente. Paola Estefanía. María Belén. Presente, Inge. Darwin Paul. Buenos días, Inge, presente. María Emilia. Kevin Andrés. Ya te vi. Sheila Janina. Buenos días, Inge, presente. Luis Claudio. Buenos días, Inge, presente. Ya no te dormiste. No, Inge, ya esta vez ya estoy decidido a asistir temprano. Me alegro. Anthony Elitz. Dayana Abigail. Presente, Inge, buenos días. Perdón, Anthony Elitz. ¿Estaba? ¿No estaba? ¿No? Ok. Listo. A ver, alguna persona que se me haya pasado porque tengo alta ausencia, bastante porcentaje de ausencia ya hoy. ¿Qué pasaría? Ok, guardar asistencia. De todas maneras, mis queridos jóvenes, alguna de ustedes tiene algún nivel de involucramiento con lo que sucedió en la Gasca? Si es así, no es ningún inconveniente la falta o la ausencia del día de hoy. No es para menos. Si es que es así, pues me puede escribir al chat por interno y comentarme si necesita algún tipo de apoyo de cualquier especie, tiempo, ayuda, lo que sea. ¿Sí? No es para menos, fue algo duro, ¿no? Fuerte, duro. Bueno, más allá de decir que el hecho no es culpa en particular, no es un solo factor el que termina provocando esto. Pero básicamente el factor que incide es la ocupación de las faldas de la montaña de Pichincha con asentamientos y la clausura de quebradas. Las quebradas deberían estar abiertas. Todas las quebradas debieron haber estado abiertas. Claro que cuando se taparon no se sabía nada de gestión de riesgos ni de planificación territorial. Solo nosotros, la facultad, está al filo de una quebrada tapada. Al otro lado, por donde bajó el deslave, es otra quebrada tapada. ¿Sí? Ahí hay muchas cosas que conversar respecto a las cosas que pasan alrededor de esa área. Pero el principal es que es imposible tapar quebradas sin esperar que pasen cosas como estas. La mayor parte de ustedes ya debió haber escuchado que hace 46 años ya se produjo algo parecido. ¿Sí? Y hay la foto, igualito. La parte del seminario, igualita. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? Que había menos personas y por tanto menos víctimas mortales. Mucho hay que aprender de estos. Alguno de ustedes cuando pase el tiempo se dedicará a la gestión de riesgos probablemente, ¿sí? Y trabajarán para que esto no suceda nuevamente, ¿sí? ¿Han subido ustedes alguna vez al teleférico? De la Occidental para un lado, ¿no es cierto? Por ahí se empieza la subida. Ahí termina la quebrada que se tapó, ¿sí? La quebrada que viene desde la montaña, desde arriba, desde las faldas de Cruz Loma. Ahí termina la montaña que se tapó. Perdón, la quebrada que se tapó. Y desde ahí precisamente bajo el deslave. Es una cosa triste, es dolor, se llama luto, no tiene otra palabra. Así que si alguno de ustedes tiene algún involucrado o vive cerca, o un familiar vive cerca, un abrazo inmenso. Empecemos la clase, por favor. Ok, empecemos la clase. Intervalos de confianza para relaciones de varianzas. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo es precisamente
que sirven para comparar dos varianzas de dos poblaciones diferentes, así como comparábamos medias, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos dicho, y pues cuando nosotros vamos a hacer un intervalo de confianza o hacer una prueba de hipótesis, cosa que empezaremos hoy mismo, siempre lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cuál es la distribución muestral del estadístico? El estadístico del que estamos hablando en este momento, mis queridos jóvenes, es este. Relaciones de varianzas. Queremos un intervalo de confianza para sigma cuadrado de 1 sobre sigma cuadrado de 2. Ese es el estadístico al que le queremos construir un intervalo de confianza. ¿Sí? A ese es el estadístico al que le queremos construir. Porque podemos comparar por el tamaño del cociente, ¿verdad? Como bien me ayudó hace un momento su compañera Grace, ¿no es cierto? Si las dos varianzas son iguales, ese cociente vale 1. Si ese cociente es menor que 1, la varianza que está en el denominador es mayor. Y si ese cociente es mayor que 1, la varianza que está en el numerador es mayor, ¿verdad? Con esa lógica nomás. Entonces, mis queridos jóvenes, este estadístico responde a una distribución muestral conocida como distribución de Fisher-Snedeker. En el siglo XX se desarrolló esta distribución de la mano de Carl Eimer Fisher, ¿sí? Y otro autor paralelamente la desarrolló. Así que en un caso muy interesante decidieron ponerle a la distribución el nombre de ambos dos, ¿no es cierto? La distribución de Fisher-Snedeker es mucho más útil que lo que vamos a ver. No se olviden, esta distribución juega un papel estelar en el resto del curso. Así que pónganle mucho ojo. La distribución de Fisher-Snedeker es la distribución muestral de la relación de varianzas. Por favor, repito una vez más, que la distribución de Fisher-Snedeker es la distribución muestral del estadístico denominado relación de varianzas. ¿Ok? Y solo por preguntar, así rapidito nomás, ¿no es cierto? Un ratito estoy abriendo la lista. Decía yo que solo por preguntar, porque uno es curioso, ¿verdad? Ay, ay, ay. Mil disculpas, estoy numerando la lista, por eso me estoy demorando. Decía yo, tenemos bastante pocas personas del día de hoy en clases, ¿no? Considerando que estamos a la puerta de una prueba es algo que me extraña, pero bueno, ustedes sabrán siempre en función de cuáles son las prioridades que plantean, ¿no? Entonces quería yo preguntarle a alguien. Andrea Carolina, no te asustes, que solo te voy a pedir el número. Dame hasta el 24, 25. El 10, Inge. Hola. Hasta el 25. El 17. Ok. Kevin Andrés Cárdenas, ¿no es cierto? Kevin Andrés Cárdenas, ¿cómo anda tu audio? Abra su audio, mi amigo. Kevin Andrés, abre tu audio, por favor. Kevin, ¿me escuchas? Si me escuchas, dame una señal. Creo que no me escucha. Si le ven que ni se mueve. ¿No es cierto? Así que me voy a ir con alguien más. Yo no sé cómo me sigue la clase si no me escucha o se me está haciendo el loco, ¿no es cierto? Michelle Alejandra, otra vez Alexandra. Michelle Alejandra. Hola, Michelle. Sí, ¿Cómo estás? Buenos días. muy bien, ¿y usted? Dentro de lo que cabe todo bien. Cuénteme una cosa. ¿Qué es la distribución chi cuadrado? Es la distribución muestral de la varianza. Correcto, facilito, ¿no es cierto? ¿Y la fórmula del estadístico? A ver, Acuérdese, no es difícil. Es más fácil que Z, inclusive. La fórmula del chi cuadrado, a ver. era, a ver, ahí se me fue. Tranquila, a ver, acuérdese. Era, ya, n-1
por S al cuadrado sobre el X cuadrado de alfa sobre 2. No, usted me está dando la fórmula del intervalo. Yo le pregunté la fórmula del estadístico. Solo por recordar, ¿no es cierto? Solo por recordar. Chi cuadrado. Una fórmula que es así. A ver. Acuérdese nomás. Pero lo voy a escribir yo de una vez. Chi cuadrado tiene una formulita que era así. Se ve que no estudiaron la chi cuadrado que les di la clase pasada. Chi cuadrado, ¿no es cierto? Es igual al grado de libertad de la muestra por S cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿sí o no? Sino que en lugar de poner grado de libertad puse n-1, ¿verdad? ¿Ya te acordaste, Alejandra? Sí, ya me acordé. Perfecto. Es la fórmula del estadístico chi cuadrado. Así como z es igual a x menos nu sobre sigma, chi cuadrado es nu por s cuadrado sobre sigma cuadrado. Y de una forma similar, un poco para que entendamos los paralelismos entre distribuciones. El estadístico de Fisher, mis queridos guaguas, tiene esta fórmula. ¿Sí? ¿Y de dónde viene esta fórmula? Muy sencillo. Escúchenme bien el concepto de la distribución F. La distribución F proviene de dividir dos distribuciones chi cuadrado para sus respectivos grados de libertad. ¿Sí? Si yo divido chi cuadrado 1 para chi cuadrado 2 y cada una para sus grados de libertad, obtengo la distribución F. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Entonces, la distribución F proviene del cociente entre dos chi cuadrados dividida para su grado de libertad. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Igual no les voy a tomar eso en una prueba, pero por si acaso. ¿Quién quita que sí o no? Puede ser, ¿no es cierto? Entonces solo les dejo ahí quietito. El concepto matemático es ese. Por eso la distribución F me sirve para comparar dos varianzas. Este estadístico obedece a una distribución de Fisher-Snellekor, que nuevamente matemáticamente es un bodrio feroz, horrible, con esta fórmula. Esa es la función de densidad de Fisher. Vean, ¿no? Ya saben. Es una función que depende de los grados de libertad de ambas varianzas, de ambas muestras, porque están en juego dos muestras, ¿no es cierto? Y de la función gamma una vez más. Y una vez más, si ustedes me preguntan si yo puedo, por ejemplo, integrar esta función, les voy a decir que no. ¿Sí? Ante toda la honestidad, yo les pongo esto como curiosidad matemática, más por el hecho de que directamente la vayamos a usar, ¿no es cierto? Pero nuevamente, antes de continuar, yo quiero hacer énfasis en una cosa. Observen el dominio de función. ¿A qué función se parece? A ver. ¿A qué función se parece? Observen el dominio de función. ¿A cuál de las que hemos visto se parece? Prueba en 3 días, guaguas, y no han estudiado nada. A ver. Hola, Kevin. Gabriel, cuéntamelo todo. A la chi cuadrada mismo, Inge. No es cierto. Tiene tantos paralelismos con la chi cuadrado, empezando porque yo digo, no, si divido una chi cuadrado para otra chi cuadrado, de obtener algo parecido a una chi cuadrado. Y en efecto, la distribución F es muy parecida a la distribución chi cuadrado. Observen. ¿Cuál es la diferencia con lo que nosotros hicimos en clases pasadas? Perdón, ¿cuál es la diferencia con la distribución chi cuadrado que vimos en clases pasadas? En que la distribución F depende no solo de un grado de libertad, depende de dos. ¿Por qué?
Estoy comparando dos muestras. Cada muestra tiene su grado de libertad. Por tanto, la forma depende ya no de uno, sino de dos grados de libertad. Y observen ustedes con un concepto muy similar al que vimos para chi cuadrado, cuando los grados de libertad son bajos, la línea roja se parece a la chi cuadrado de grado de libertad 1, ¿sí o no? Recuerden lo que vimos la clase pasada nomás, ¿sí? Si ustedes observan, una vez más, cuando el grado de libertad 1 es 2 y el grado de libertad 2 es 1, todavía es una curva pegada al eje. Y a partir de un grado de libertad, por ejemplo, 5 y 2, ya empieza a tomar forma de campana. Tal vez algo que me estoy olvidando de decir que es importante es que cuando en la distribución chi cuadrado hablamos de grados de libertad 1 y grados de libertad 2, siempre se piensa en el grado de libertad del numerador y el grado de libertad del denominador. El grado de libertad del numerador es el grado de libertad 1 y el grado de libertad del denominador es el grado de libertad 2. Recuerden que las varianzas están en un cociente, numerador-denominador. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, observemos una vez más, con la misma lógica con la que vimos la curva chi cuadrado. ¿Qué pasa? En la medida en que los grados de libertad aumentan, la curva empieza a enderezarse y a tomar una forma acampanada, aunque igual nunca va a ser una campana perfectamente simétrica, ¿no? Observen la curva gris, ¿no es cierto? La curva gris tiene grados de libertad igual a 100 cada uno, numerador y denominador. Es de muestras muy grandes, ¿no es cierto? Ya también toma una forma acampanada. Entonces, ese es el primer concepto que debemos tener claros de la distribución de Fisher, ¿de acuerdo? Ok, nosotros, observen esto por favor, vamos a tener, por ejemplo, mis queridos jóvenes, ¿sí? Si yo tengo una distribución Fisher cualquiera, como esta, por ejemplo, permítanme. Una de las primeras cosas que debemos tener claras es, no le paren bola al alfa ahorita, ¿sí? Pensemos que yo tengo esta distribución, ¿sí? Esta distribución, mis queridos jóvenes, digamos que tiene un grado de libertad, 1 en el numerador, y nu2 en el denominador. ¿Sí? Pues da la casualidad, y perdonen la horrible curva a mano alzada que voy a hacer, que esta curvita de aquí corresponde a una distribución F, nu2 en el numerador y nu1 en el denominador. Lo que yo estoy tratando de decir es que la función F es diferente en función de cuál de los grados de libertad va en el numerador y cuál de los grados de libertad va en el denominador. En otras palabras, la distribución F es conjugada de acuerdo con la varianza que va en el numerador y el denominador. Estamos diciendo, por tanto, que la distribución F, nu1, nu2, es diferente a la distribución F, nu2, nu1. ¿De acuerdo? No son iguales. El valor de distribución y, por tanto, los valores de probabilidad que saque dependerán de cuál de las distribuciones, de cuál muestra la considero para el numerador y cuál la considero para el denominador. De eso ya vamos a explicar más adelante cómo se hace, pero primero el concepto, que quede claro que no son iguales. ¿De acuerdo? ¿Preguntas antes de seguir? Ok, entonces mis queridos jóvenes,
Este concepto tan importante nos va a llevar, perdón, a algo que es de súper aplicabilidad cuando hablamos de estadística. Pensemos una vez más en esto, mis queridos jóvenes. Tomemos una distribución F y ahora sí apliquemos el clásico alfa sobre 2. ¿Sí? Observen ustedes, tengo una distribución F con grados de libertad. Pensemos que los grados de libertad de esta distribución son Nu1, Nu2, cualquier valor que tenga Nu1 y Nu2. Nu1 numerador, Nu2 denominador. No, gracias por tenerme paciencia con este. Ya cada vez escribo más bonito con este nuevo touchpad. ¿Ok? Fíjense ustedes. De forma muy similar a como hicimos con la distribución de medias, de forma muy similar a como hicimos con chi cuadrado, establecemos un intervalo de muestras que yo considere probables. Esa área central es 1 menos alfa. La cola derecha es alfa sobre 2 y la cola izquierda es alfa sobre 2. Aunque en este caso no cabe hablar exactamente de una cola a la izquierda, porque ahí la función no tiene asíntota, ¿verdad? En todo caso, mis queridos jóvenes, pensemos esto primero para lo que voy a hacer. Observen lo de acá arriba, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, acabamos de decir que las distribuciones conjugadas no son iguales, la forma no es la misma, la f de Nu1, Nu2 no es igual a la Nu2, Nu1. ¿Y cómo relaciono esto con los valores de alfa? De esta manera. Esta identidad que se puede demostrar nos dice esto, fíjense por favor. Nos dice que este valor de aquí, f de 1 menos alfa Nu1, Nu2, ¿sí? Es igual al inverso de f de alfa Nu2, Nu1. Es una identidad matemática derivada de las propiedades de la distribución f. ¿Sí? Repito una vez más, claramente está que la función f que deja a la derecha un valor 1 menos alfa con grado de libertad Nu1, Nu2 es igual a 1 sobre f de alfa Nu2, Nu1. Claro, utilizando la nomenclatura de la que estamos hablando, para que no nos confundamos, mis queridos jóvenes, yo tengo que poner aquí f de alfa sobre 2. Háganlo, por favor, para que después no se me confundan. Y alfa sobre 2 aquí. Esta identidad, mis queridos jóvenes, nos va a servir para establecer el intervalo de confianza para la relación de varianzas. Mis disculpas, es un tema de aquí. Continuemos, por favor. Entonces, esta identidad me va a servir para establecer un intervalo de confianza para la relación de varianza. Y ese intervalo lo vamos a hacer de una forma muy similar a como hicimos chi cuadrado. Recuerden ustedes que yo tengo aquí unos límites establecidos y el valor de mi estadístico f va a caer en algún lado, digamos, por aquí. Esta es f, ¿no? ¿No es cierto? F. ¿Ok? Entonces, una vez más, recordemos muy sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que f caiga entre f de 1 menos alfa sobre 2 y f de alfa sobre 2? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la probabilidad de que f caiga entre 1 menos alfa sobre 2 y f de alfa sobre 2? 1 menos alfa. Ya vimos eso cuando dedujimos chi cuadrado, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos en la clase anterior al usar chi cuadrado. Lo que estoy diciendo es esto, miren, por favor. Observen con atención. La probabilidad de que el estadístico f, esta f de aquí, que es igual a esto, ¿no es cierto?, caiga en ese intervalo,
es igual a 1 menos alfa. El área bajo la curva entre esos dos límites, ¿no es cierto? ¿Sí se fijan? Una vez más, lo que vamos a hacer es manipular la desigualdad para que aquí adentro solo quede sigma cuadrado de 1 dividido para sigma cuadrado de 2. Simplemente es cuestión de despejar dentro de la desigualdad, ¿no es cierto? Cosa que ustedes saben hacer perfectamente, y eso va a terminar proporcionándome esta desigualdad de aquí. Observen. Simplemente es cuestión de despejar y sacarle el inverso a la desigualdad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Observen que ya tengo dentro del intervalo el parámetro al cual estoy buscando, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero adicionalmente, a esta parte de aquí, le voy a aplicar esta identidad. Ahí. Le voy a aplicar, decía yo, esta identidad. Otra vez. Ahí está, estoy sin marcado. Esta identidad. Le voy a aplicar esta identidad a esta zona de la desigualdad. De tal manera que me termina quedando esto, mis queridos bromas. Observen, por favor. Me termina quedando esto de aquí. ¿Sí? Simplemente a esta parte le apliqué la identidad de la que hablábamos hace un momento, y pues eso deriva en que precisamente la parte que está aquí adentro es el intervalo de confianza para la relación de varianzas a un nivel 1 menos alfa, ¿no es cierto? Esta es la forma de estructurar un intervalo de confianza para la relación de varianzas a un nivel de confianza, perdón, 1 menos alfa. Esta, ¿no es cierto? Observen ustedes. Entonces, así es como vamos a determinar este intervalo. Básicamente, para que no nos hagamos muchas bolas y entendamos, este es el límite inferior del intervalo y este es el límite superior del intervalo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? De la misma manera, cuando hacíamos diferencia de medias, el estadístico X media menos Y media, ¿recuerdan que X media se escogía el valor mayor de las dos medias muestrales? Aquí se escoge para el numerador el que tenga la mayor varianza muestral. ¿Sí? Así como en las medias, yo escogía para X media menos Y media, para X media tomaba de las dos muestras el que tenía la media muestral más grande, para que la diferencia sea positiva. Aquí tomo como la varianza 1 a la que tenga la varianza muestral más grande, para que el cociente sea mayor que 1. ¿De acuerdo? Consideraciones. Michelle, regáleme un número, por favor.
El 10, Inge. Gracias. Grace Estefanía. Ahora sí una pregunta de veras, ¿verdad? Sí, Inge. Ya. Grace, cuéntame una cosa. ¿Qué consideración había que tener para utilizar la distribución chi cuadrado? Para la distribución chi cuadrado es que esta tenía que provenir de una población normal. La distribución chi cuadrado, la muestra tiene que provenir de una población normal, ¿no es cierto? Ok, de acuerdo. ¿Y para muestras grandes qué pasaba? Para muestras grandes en chi cuadrado, Ajá. en chi cuadrado, tenía que considerar también los grados de libertad. O sea, sí, pero ¿qué más? No te entiendo ni siquiera lo que me estás tratando de decir. La respuesta, ¿quién me dice? Grace me acaba de decir, chi cuadrado se utiliza cuando la muestra proviene de una distribución normal. Y le dije, ¿y para muestras grandes qué pasa, George? Según recuerdo, o sea, el tamaño de la muestra no importa porque más depende de la varianza. Correcto, no, correcto. Era pregunta con trampa. La respuesta era, el tamaño de la muestra para chi cuadrado no hace ninguna diferencia. ¿No es cierto? Esa era la respuesta, ¿verdad? Y en este caso, para f, exactamente lo mismo. Se dan cuenta que la lógica de la estadística es la misma. Así como en la diferencia de medias para muestras pequeñas, yo debía verificar normalidad para ambas muestras. Para relación de varianzas, perdón, tengo que verificar normalidad para ambas muestras. Ambas deben ser normales. ¿Sí? Ambas muestras deben ser normales. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre antes de hacer un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis para relaciones de varianzas, corresponde verificar normalidad. ¿Ok? ¿Preguntas, por favor? Una pregunta así con la manito y el corazón. ¿Quién resolvió el intervalo para chi cuadrado que les dejé como ejemplo? Ok, de acuerdo. Me alegra. Me alegra porque considerando que ya hay en clases 28 personas que lo hayan hecho un poco más del 25% es bueno. De acuerdo. No vamos a hacer ese ejercicio porque el uso de la distribución chi cuadrado es muy parecido al de f, así que vamos a hacer directo 1 con la distribución f. En otras palabras, vamos a ver un intervalo de confianza para la relación de varianzas. ¿Sí? Vamos ahí. Tengamos la copia.
Listo, mis queridos guaguas. Los compuestos organoclorados son sustancias químicas que se utilizan mucho en pesticidas. Su uso, o mejor dicho, son sustancias obviamente tóxicas, por eso se usan en pesticidas, y su uso debe ser muy cuidadoso para no exceder la cantidad que puede utilizarse. Pero como lamentablemente eso que les acabo de decir es muy difícil transmitirle a un agricultor en el día a día, el uso de pesticidas es un gran problema. Si nosotros pensamos en esto, el agua del riego baja de la montaña, atraviesa los cultivos, en los cultivos va lavando las plantas en las que se colocó pesticidas y el agua se va llevando órganos clorados y los órganos clorados terminan en los ríos. Facilito, siempre habrá o trataré de explicarles el contexto del problema. En este caso, en el río Mira, en particular, 2 puntos de monitoreo, ¿no? En un punto de monitoreo tomamos 12 muestras de agua, en el otro punto de monitoreo tomamos 15 muestras de agua. La pregunta que queremos hacernos es, ¿hay mayor variabilidad de concentración de organoclorados en un punto que en otro? ¿O la variabilidad es igual? Escuchen con atención que no hablo de la media, hablo de la variabilidad, ¿no es cierto? Y la variabilidad es el término común y corriente para referirse a la varianza o a la desviación estándar, ¿no es cierto? Por tanto, lo que tenemos que hacer con el conocimiento que tenemos en la mano en este momento es calcular un intervalo de confianza para la relación de varianzas. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué haríamos primero? ¿Quién me dice? Luis Enrique. Verificar normalidad. De ambas dos, ¿no? Sí, Ok, hágale. pero no puedo Pero, porque, ¿pero por qué? Hágale nomás. o sea, es que ya están las 15 muestras, pero, y los datos. O sea, Correcto. Parece chiste, pero es anécdota, saben decir, ¿no es cierto? Es verdad lo que dice Luis Enrique. ¿Y ahora con qué hago? O sea, gracias por darme el valor de los estadísticos, pero no puedo verificar normalidad sin todos los datos, ¿no es cierto? En las condiciones en que está planteado este problema, no se puede resolver. Y no porque no puedan calcular el intervalo, que lo pueden hacer. Pero un intervalo sin verificación de normalidad no sirve. Si en un examen ustedes a la ciega se me lanzaban a estructurar el intervalo, les ponía por ahí un 2/10 por tomarse la molestia de escribir. ¿Sí? Primero, verificación de normalidad. Y como bien dice Luis Enrique, ¿cómo verifico? La respuesta, si yo les hubiese puesto esto en un examen, era, no puedo resolver porque no puedo verificar normalidad. Siguiente pregunta. ¿Cuánto se demoraban? 1 minuto. ¿Cierto? Y a veces hago eso, vean. Bastante a menudo hago cosas como esas. Así que solo les comento. ¿De acuerdo? Por eso es que me falta tiempo. No. Está calculado para que respondan de acuerdo con lo que se pregunta. Es que estaba larguísimo. No. ¿A qué se dan vueltas? Es otra cosa. ¿No es cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, claro, lo que Luis Enrique me dice deja la respuesta de este planteamiento en deme todos los datos y hablamos, ¿no? Porque la única forma de verificar normalidad o forma es viendo los datos. Si alguien me da X media y me da S, lo que voy a decir es no me sirve de mucho, dame todos los datos, yo solito hago, ¿cierto? Por ende, mis queridos jóvenes, en este caso, vamos a suponer esto. ¿Ya? En otras palabras, ya lo hicieron, ya verificaron. ¿De acuerdo? Y ahí sí, trabajemos.
Recuerden, estamos haciendo un intervalo para la relación de varianzas. ¿Y esto qué implica? Debo elegir la varianza que va en el numerador. La varianza que va en el numerador tiene que ser la mayor de ellas. Claro, yo no tengo varianzas, tengo desviaciones de estándar, pero obviamente si las elevo al cuadrado seguirá siendo una mayor que otra. Por tanto, fíjense ustedes, va en el numerador la estación 1 precisamente, ¿no? La muestra de la estación 1, porque su desviación estándar es 3,07. Mientras que de la estación 2, mucho menor, la desviación estándar es 0,80, ¿verdad? Entonces, mis queridos jóvenes, trabajemos. Ya podemos calcular. El momento en que yo elijo a la estación 1 como numerador, automáticamente Nu1 es el grado de libertad de la estación 1, ¿no es cierto? O sea, 14, porque el tamaño de la muestra es 15, ¿verdad? Y Nu2, el del denominador es 11, porque el tamaño de la muestra es 12, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, al nivel de confianza creo que dije 95 mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que yo tengo que buscar aquí, en esta parte, es F de 0,025, el clásico, ¿no? ¿Con qué grados de libertad? 14, F de letra, y 11. Pero en la otra, tengo que buscar F de 0,025 de 11, 14, ¿verdad? Si ustedes usan tablas, las tablas les saben decir grado de libertad del numerador, grado de libertad del denominador. Si usan Excel, también les va a decir grado de libertad 1, grado de libertad 2. Si usan software, también les va a pedir grado de libertad 1, grado de libertad 2. En la izquierda tiene que ser el grado de libertad 1, 14 y el 2, 11. ¿No es cierto? En el otro es al revés. ¿Sí se fijan? Entonces, mis queridos jóvenes, les decía que en este caso, en el de la derecha, es F de 0,025 igual, ¿no? Esto está más fácil hacer a mano, ¿verdad? De gana me estoy matando con el plumero. F de 0,025, 11, 14 en el un lado y en el otro 14, 11, ¿no? Si ustedes están usando Excel, tienen que buscar la función inversa de F. Y ahí tienen dos opciones en Excel, ¿no? Con la izquierda y con la derecha. La que ustedes prefieran usar. Y meten los grados de libertad. ¿Cuántos salen esas Fs? ¿Quién tiene? Joel tiene, Luis Enrique tiene. ¿Quién más, por favor? Carol tiene. Ok, algunas personas. Joel, cuéntenme, ¿cuánto sale la F de aquí, la primera? La primera me sale 3,358. Listo, ya, cortés decimales, ya. No, con dos nomás. 26, ya. Y la segunda, a la derecha, ¿cuánto sale? Carol Lisette. Me sale 3,095. 3,10 porque es 3,095, se aproxima a 3,10. Si trabajo con dos decimales en ambos lados, así. ¿Ok? Y ya. En este caso los valores son parecidos.
pero hay otros casos en que son muy diferentes, ¿sí? En este ejemplo, porque el tamaño de las muestras es medio cercano, los valores salen parecidos, ¿de acuerdo? Pues si la cuestión es reemplazar arriba cada una de las heces y está listo el intervalo. ¿Quién tiene el intervalo? ¿Joel, ya lo tienes? ¿Quién tiene el intervalo, por favor? Tiene Joel, bueno, tiene Luis Enrique, ¿quién más? Gracias, Luis, dame un ratito. Dayana, hola Dayana, ¿cuánto te salió? Deme los extremos del intervalo. Buenos días, que me salió 4,3844 y 45,5723. ¿Podemos verificar, por favor? ¿Estás de acuerdo, Cajir, con esos valores? 0, me dice. Se ¿Es vea. en términos de desviación o de varianza? De varianza hasta ahorita. Todavía no hablo nada de los en términos de desviación. No, ahí me sale 45,6 y 49,5. 45 y 49. Ok. Luis Enrique, ¿cuánto te salió? Sale entre 4.39 y 45.50. En otras palabras, lo que Dayana nos dijo es correcto. Yo también considero que sí. Creo que Cajir debería revisar tus cálculos. Lo que nos está diciendo es esto, ¿no? Si se fijan, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que la relación de varianzas está en algún lugar entre 4.38 y 45.57. Claro, a veces a ustedes les van a pedir no un intervalo para la varianza, sino para la desviación estándar, y nada más fácil que sacarle raíz, ¿no? Raíz aquí y la raíz aquí. De esa forma tengo el intervalo de confianza para la relación de desviaciones, ¿verdad? Regálenme ese intervalo, por favor. ¿Quién tiene rapidito la raíz de ambas puntas nomás, no? Lili Marlene, ¿cómo te ha ido, Lili? Hola, Jem. Sí, sale 2,09 y 6,75. ¿Qué unidades tiene esto? No tiene. Sí. No te vayas. No, aquí estoy. La verdad no sé. Pues razónelo ahorita. Razónelo ahorita, que no es difícil. ¿Qué pasó, Lili? Ya. Miligramo litro. Si solo te estuviese hablando de una desviación, está bien, pero es un cociente de desviaciones, Lili. ¿Qué unidades tiene? Desviación para desviación. No tiene unidad. Exacto, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, entonces, no, antes de interpretarlo rápidamente. Gracias, Lili. ¿Quién me ayuda? Reportando este intervalo de confianza. Recuerden una cosa, el hecho de que tanto en esta distribución como en la chi cuadrado, el hecho de que no es una distribución simétrica, hace que yo no tenga un error estándar. Yo ya no reporto el resultado como más menos, ¿no es cierto? Sino que simplemente calculo el intervalo. Aquí no hay un punto medio del intervalo, en otras palabras, si se dan cuenta. Por tanto, carece de sentido hablar de desviación estándar, error estándar. Luis Claudio, cuéntamelo todo, repórtalo, por favor. Do it. Sorry. Para una confianza del 95%, la diferencia de cantidad de compuestos organoclorados para una muestra de 15 de la estación 1 y 12 para la muestra de la estación 2 del río Mina
está en una desviación estándar de entre 2,09 y 6,75. No sé si lo hice bien. Más o menos nomás. Por ahí va, más o menos nomás. Porque me dijiste diferencia de desviaciones y no es diferencia. Y no son desviaciones estándar, sino simplemente veces o tamaños. ¿Quieres intentarlo de nuevo o le damos chance a alguien más? Creo que le damos chance a alguien más, ¿no es cierto? Pero estuvo bien, Luis. Más o menos, un poco mejor. Hay que mejorar. ¿Alguien más? Ayúdame con el reporte. Gracias, Luis. ¿Alguien más, por favor? Apuren, el Luis Claudio se equivocó, pero lo hizo bien. La cuestión es ir aprendiendo así. Apuren. No me hagan obligarles. Es horrible obligarles. Darwin, no, ya. No, Luis, espérate, hay más gente. Darwin, Pau. Bueno, me voy con voluntarios. Carol, Lisette. Cuéntamelo todo. Ya, a ver, sería con un nivel de confianza del 95%, el valor verdadero de la relación de desviaciones de estándar de la concentración de compuestos organoclorados tomados en las estaciones 1 y 2 del río Mira se encuentra entre 2,09 y 6,75. Con muestras de tamaño 15 y 12 respectivamente, pero estuvo perfecto. Muy bien, ¿sí? Porque los términos son los correctos, ¿no es cierto? Y entonces, mis queridos jóvenes, si ustedes vuelven a escuchar la transmisión, el reporte que hizo Carol Lisset, encontrarán la manera en que hay que hacerlo. Al final le pones el tamaño de las muestras y estamos. Luis Claudio, ¿tienes alguna pregunta? Ok. Entonces, ahí, directamente, a un nivel de confianza del 95%, ¿cuál es la desviación más grande? ¿La de la estación 1 o la de la estación 2? ¿Quién me dice, por favor? Cajir, cuéntamelo todo. La desviación 1, porque el intervalo todo pasa por un valores mayores a 1. Correcto. El cociente, recuerden que es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es la zona de la variable en la que se encuentra el valor verdadero del parámetro. Aquí nos está diciendo que la relación de varianzas poblacionales se encuentra en algún lugar entre de desviaciones de estándar, perdón, entre 2,1 y 6,75. Lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que la desviación estándar 1 es mayor que la desviación estándar 2. Tan poco como 2,1 veces o tanto como 6,75 veces, pero siempre es mayor. Cualquier valor que esté ahí nos indica que es mayor, parecido a lo de la media. En la diferencia de medias, si el intervalo era positivo, nu de x era mayor que nu de y. Si el intervalo pasaba desde el menos a más, no se podía concluir. Aquí pasa algo similar. Si el intervalo pasa del valor de menos que 1 a mayor que 1, no hay cómo concluir al respecto. Verá que no dije de menos a más, aquí es de menor a 1 a mayor que 1, ¿no es cierto? Cuando el intervalo pasa de menor a 1 a mayor que 1, hay una zona en que la desviación estándar del denominador es mayor, ¿no es cierto? Cuando este cociente es mayor que 1, siempre la desviación estándar del numerador será mayor, y pudieran ser iguales cuando ese cociente es exactamente igual a 1. Entonces siempre hay que tener en cuenta lo que acaba de decirnos Cajir. Como este intervalo no pasa por el 1, se puede concluir que el numerador, o sea, la variación de la muestra que corresponde al punto 1, es mayor que la variación de las muestras en el punto 2. En otras palabras, para aterrizar ya en una conclusión muy práctica, al 95% de confianza, la concentración de organoclorados varía más en la estación 1 que en la estación 2. Eso es, mis queridos guaguas. ¿Preguntas antes de irnos a la pausa? Les dejo una cuña aquí. A estas alturas del partido, ¿sí se dieron cuenta que lo que les dije que consulten no les estoy preguntando?
Yo les pedí consulta escrita. No sé si eso sea mejor o peor, pero es parte de lo que tienen que estudiar para la prueba. Diferencias de medias de muestras pequeñas, diferencias de proporciones, ¿se acuerdan? Aquí tienen un ejemplo en el que pueden hacer también diferencia de medias en muestras pequeñas. Se los dejo de ejercicio, ¿no? Porque también les doy las medias, ¿sí o no? ¿Mm? Se los dejo de entretenimiento. ¿Qué tal si en el examen se me ocurre tomarles justamente eso? Diferencia de medias de muestras pequeñas en donde no se puede asumir varianzas poblacionales iguales. Que también diría, si no me entendieron es que aún no estudian. Nos vemos en 5 minutos.
La segunda parte de esta unidad está muy relacionada con lo que acabamos de estudiar. Básicamente es otra forma de aplicar lo mismo, lo que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Sí? Y yo le llamo decisión estadística porque simplemente es la manera práctica en que la estadística nos ayuda a tomar decisiones dentro de nuestras actividades. ¿Sí? Repito una vez más, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos. Veamos el concepto. La estimación estadística implicaba reconocer que no conozco el valor real de un parámetro y tratar de dar un intervalo en el que ese parámetro se encuentre. ¿Sí o no? Eso es lo que hicimos en la estimación. Reconocer, entender, asumir que no conocemos el valor verdadero del parámetro y darle un valor estimado en un intervalo. En cambio, la decisión estadística tiene que ver con suponer que conozco el valor de un parámetro y ver qué tan útil es esa suposición. Repito una vez más. La estimación implicaba salir del supuesto que no conozco el parámetro y darle un intervalo. En el caso de la decisión estadística, en cambio, la decisión estadística tradicional sale del supuesto de que yo conozco o yo afirmo el valor de un parámetro y trato de ver qué tan acertada, a falta de una mejor palabra, es esa afirmación que acabo de decir. Me explico mejor de esta manera. Escúchenme esto. Supongamos que estamos en una época de altísima contaminación ambiental, altísima, como suele pasar en Ciudad de México, Santiago de Chile, por ejemplo, ¿sí? Escúchenme esto. Y digamos que la legislación dice, si la concentración de monóxido de carbono en el aire es mayor que 300 ppm, no salga de su casa. Ojo, que esto, aunque suena medio hollywoodense y apocalíptico, realmente sucede en ciudades grandes como Santiago o Ciudad de México, ¿sí? En Quito no tanto, no ha sucedido, pero eso pasa. Digamos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, si la concentración del aire excede 300, no salga de su casa. Y ustedes que están en la Facultad de Ingeniería Química y saben que aquí arriba hay un equipo que mide esa concentración, digamos que el equipo les toma 20 lecturas. 20 lecturas. Y la concentración dice 290, la media de las 20, ¿no? Dice 297 ppm. ¿Salen o no salen de su casa? No sé si ustedes se dan cuenta, pero ahí estamos tratando de suponer si la concentración está pasando o no los 300. ¿Verdad? Ustedes van a tomar la decisión de salir o no salir de su casa con las muestras o con las 20 lecturas que hemos hecho. ¿Cuál fue la afirmación que hicieron ustedes para salir de su casa? La concentración de monóxido es menor a 300. Acaban de hacer una afirmación respecto a un parámetro poblacional. ¿Sí? Cambiemos de escenario en la cabeza. ¿Sí? Ustedes trabajan, llegan en sus primeros días a una empresa que se dedica a la manufactura, de lo que sea, no importa. Como les decía, llegan al área de control de calidad y el orgulloso jefe de proceso les dice, nuestro proceso tiene solo 2% de defectuosos. ¿Qué es lo primero que les vendría a ustedes a la cabeza? No si es mucho o es poco, eso no me refiero a eso, ¿sí? Lo primero que me vendría a mí a la cabeza es, en serio, ¿y cómo demostramos eso? El jefe de procesos está haciendo una afirmación respecto a qué parámetro. A ver. Cuando yo hablé del monóxido de carbono, estaba haciendo una afirmación respecto a la media poblacional, ¿verdad? Cuando el jefe de procesos dice, mi proceso tiene solo 2% de defectuosos, ¿a qué parámetro está haciendo referencia él? ¿Sobre qué parámetro está haciendo una afirmación? Vamos.
Luis Irving, Luis Enrique Irving, Luis, rápidamente, la mano alzada de Luis. Parámetro de proporción. Está haciendo la afirmación respecto al parámetro proporción binomial, ¿no? ¿De acuerdo? Si se fijan ustedes. O un clásico. Ahorita pegando con el tema de la lluvia. La variabilidad de las precipitaciones en Quito durante el mes de enero fue de 45 milímetros. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está haciendo una afirmación respecto a qué. ¿Quién me dice? La variabilidad de las precipitaciones en la ciudad de Quito durante el mes de enero fue de 45 milímetros. Michelle. Sería con respecto a la varianza. Correcto. Bueno, realmente sobre la desviación estándar fue, pero sí, varianza, desviación estándar. Si se fijan ustedes que esas son afirmaciones. Y lo primero que viene a la cabeza cuando uno hace afirmaciones tan categóricas, lo contrario en la estimación donde no teníamos idea y lo reconocíamos, aquí en cambio estamos diciendo, yo sé que este parámetro vale tanto, ¿no es cierto? Lo contrario es aquí es, en serio, demuéstrele, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos jóvenes, pongámonos a pensar en el ejemplo de ¿saldré o no saldré en función de la concentración de monóxido de carbono? Eso es, entonces, decidir basado en información. ¿Sí? Decidir basados en información. ¿Y cómo genero esa información? A través del análisis de datos. Pero cuando decimos análisis de datos, olvídense que son dibujitos, olvídense que son pastelitos, olvídense que son diagramitas. No. El análisis de datos se realiza mediante pruebas de lo que ustedes llaman inferencia, ¿no? Ay, aquí me falta un qué, perdonarán. Ahí, sí. Voy a tomar decisiones basadas en información. Una de las primeras reglas que ustedes van a aprender cuando estén afuera es que las decisiones se toman basadas en información. ¿Sí? La decisión estadística se toma basada en información estadística, obviamente. Pero ¿de dónde proviene esa información estadística? De pruebas de inferencia estadísticas. ¿Sí? Vamos a analizar los datos aplicando pruebas de inferencia estadística. ¿Sí? ¿Qué les parece esta afirmación? ¿Qué les parece esta afirmación? En los últimos años, en los últimos 10 años, la media de concentración de azúcar en la sangre de los habitantes de la ciudad de Quito ha crecido en un 7%. Repito una vez más. En los últimos años, la media de la concentración de azúcar en la sangre ha crecido en un 7%. ¿Esa es una afirmación referida a la media o a la proporción? ¿Qué dice? Bonito, ¿no? Pero fíjense ustedes una cosa, en general, se las dejo, luego les digo. En general, yo puedo hacer una afirmación y lo primero que viene a la mente cuando uno hace esa afirmación es, ay, eso será cierto. En otras palabras, las personas de este tipo de afirmaciones las reciben como lo que son, hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Quién me dice? ¿Qué es una hipótesis, por favor? ¿Qué es una hipótesis? Rapidito. ¡Vamos! ¿Qué es una hipótesis? María Belén, cuéntame, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es algo que se supone y que se quiere comprobar a través de información. Ok, es algo que se supone. Complétele, ¿quién más tenía la mano alzada? No era la única, María Belén. Sí, vale la pena completar lo que ella acaba de decir. ¿Alguien más tenía la mano alzada? Hola, Lili.
¿Cómo le completas lo que dijo María Belén? Ella dijo, es algo que se supone que debe ser comprobado, me dijo. Sí, Cuénteme. es de una afirmación que se basa en un estudio de prueba o como que en unas pruebas. Ok, me gusta la primera parte, Lili. Sí, una hipótesis es una afirmación, primero que nada. Es una afirmación respecto a algo. ¿Sí? Y no debe ser comprobado, María Belén, solo debe ser probado, que no es lo mismo. ¿Sí entiende la diferencia, María Belén? Entre probar y comprobar. ¿Sí? Entonces, sí, una hipótesis es una afirmación respecto a algo y ese algo es objeto de prueba. No de comprobación, de prueba. ¿De acuerdo? Es tu hermanito Lili, o hermanita, no le doy bien. Es mi sobrino, es que los martes siempre me quedo sola con él y recién se acaba de levantar. Está bien, sí le vi cabeza, no te preocupes. No te preocupes, continúa nomás. Ok, entonces fíjense ustedes, una hipótesis es una afirmación respecto a algo y ese algo es objeto de prueba. Cuando nosotros hablamos de estadística podemos afirmar algo, por ejemplo, respecto a una estatura, ¿no es cierto? Nos hemos cansado de hablar de estaturas, ¿no? Es uno de mis ejemplos favoritos porque está súper a la mano. La estatura media de las estudiantes de ingeniería del país es 1,58. No sé si será, pero es una afirmación, si se fijan. Ya no tengo la incertidumbre de los intervalos. Yo estoy afirmando algo. Pero mi afirmación debería probarse, ¿no? ¿De acuerdo? Fíjense, esto es una afirmación respecto a la media, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el clásico, el ejemplo que hicimos hace un momento, ¿no? Nuestra empresa orgullosamente produce artículos, o mejor dicho, el proceso de producción de nuestra empresa orgullosamente solo, es un montón, tiene el 2% de defectuosos. Es una afirmación respecto a la proporción, ¿no es cierto? Es un ejemplo clásico hablar de una afirmación respecto a la proporción de defectuosos, por ejemplo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en la misma empresa, el mismo gerente de proceso les dice, y aquí todos trabajamos igual. Tenemos 2 turnos, diurno y nocturno, y los 2 tienen la misma productividad. ¿Y se fija? Esa es una afirmación también. Los 2 turnos producen lo mismo. ¿De qué parámetro estoy hablando? ¿Quién me dice? A ver, ¿de qué parámetro estoy haciendo una afirmación cuando digo, nuestra empresa trabaja, pero qué bestia, qué buenos que somos, y los 2 turnos tienen la misma productividad? ¿Qué parámetro es? Por favor, ayúdenme. ¿Qué parámetro es? Jocelyn Andrea. Es una diferencia de medias. Perfecto, es una diferencia de medias. Recuerden que cuando la diferencia de medias es igual a 0, las medias son iguales, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo una afirmación respecto a una diferencia de medias, ¿verdad? ¿O si no? Fernando Carrión, próximo candidato a la alcaldía de Quito. Luisa Maldonado, próxima candidata a la alcaldía de Quito. Al mes de febrero del año del Señor de 2022, Fernando Carrión aventaja a Luisa Maldonado con 4 puntos porcentuales. ¿Sí o no que estoy haciendo una afirmación? ¿De qué parámetro? A ver. Giancarlos. De diferencia de proporciones. Correcto, ¿no es cierto? Estoy haciendo una afirmación de diferencia de proporciones. No me interesa qué porcentaje tiene el uno o el otro, solo sé que estoy afirmando que el uno le saca 4 puntos al otro, ¿sí? ¿Sí se fijan ustedes? ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece esto? El coeficiente intelectual clásico sigue una distribución normal. Aquí no estoy afirmando nada sobre un parámetro, ¿verdad? Acabo de afirmar que una variable determinada sigue determinada distribución.
pero también es una afirmación que debe ser comprobada. En otras palabras, estoy diciendo, por ejemplo, que afirmaciones como esta que sigue también son hipótesis. El coeficiente intelectual sigue una distribución normal. Ojo, eso es verdad, pero debe comprobarse. ¿De acuerdo? Eso es verdad con una media de 110 aproximadamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, mis queridos jóvenes, lo que yo acabo de plantearles nos permite señalar, primero, la decisión estadística se basa en análisis de datos. Segundo, esos análisis de datos se realizan utilizando herramientas de estadística inferencial. Y esas herramientas de estadística inferencial son pruebas de hipótesis. Así se llaman, ¿sí? Vamos a entonces aplicar lo que ya aprendimos en la estimación para hacer otra cosa un poco diferente que se llama pruebas de hipótesis estadística. Y en función de lo que hemos acabado de hablar, pues ustedes ya me ayudaron a definir lo que es una hipótesis estadística de esta manera. La hipótesis estadística, entonces, es una afirmación, ¿sí? ¿Pero respecto a qué? Dijimos hace un momento, la hipótesis es una afirmación respecto a algo, dijimos. Pero cuando ya nos metemos a la estadística, la hipótesis estadística es una afirmación respecto a dos cosas. O un parámetro poblacional, o la forma de una distribución. ¿Sí? Y que, como bien nos dijo Lili, debe ser objeto de prueba esa afirmación. ¿De acuerdo? Debe ser objeto de prueba. No de comprobación, que no es lo mismo. Porque mi afirmación puede ser falsa. ¿Qué te parece esta afirmación, Dayana Abigail? La estatura media de las estudiantes de la universidad es de 1,95. No sé, para mí sería falta. Parece falsa, ¿no es cierto? Pero hay que someterle a prueba. No a comprobación, porque decir que voy a someter algo a comprobación es verificar que sea cierto. Y no es, pues, siempre cierta la afirmación. Solo debo probar, a ver qué tan... Ojo, y en estadística no voy a comprobar si es cierto o falso. Sino, la clave es entender esto. Voy a comprobar si es más probable que sea cierto o más probable que sea falso. Porque recuerden que así es la estadística. La estadística no afirma tajantemente nunca. ¿Cierto? Aunque nunca es afirmar algo tajantemente, pero bueno, ¿verdad? Pero ese es el concepto. Entonces, mis queridos jóvenes, cuando hablamos de pruebas de hipótesis, lo que tenemos que tener claro es algo muy sencillo. Pensemos en esto. Una prueba de hipótesis estadística, desde el punto de vista operativo, es muy sencillo el concepto. En general, es el contraste de dos hipótesis mediante el uso de evidencia. Una prueba de hipótesis es el contraste de dos, es poner dos hipótesis una contra la otra. A mí siempre me gusta usar este ejemplo. A ver, uno de ustedes jóvenes, hombres, que haya terminado con su novia hace un año, por favor. No necesito saber la historia de la tragedia, solo quiero que nos pongamos en contexto. A ver, ayúdenme. ¿Quién me ayuda levantando la mano? No me hagan suponer, esto es más divertido como un caso real. A ver. Nadie. No tienen novias. Bueno, iba a usar un término que usan ustedes, pero no vale. A ver, Cajir, a ver. Cuéntamelo todo. ¿Hace cuánto terminaste? Terminar. Yo pensaba que usted preguntaba si tenía novia ahorita. No, ahorita tengo. Alguien que haya terminado hace cosa de un año. Bueno, Cajir lo único que quiso hacer es sacarnos en cara, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo que necesita... George Paul nos va a contar su trágica historia. A ver, George, cuéntamelo todo. ¿Hace cuánto terminaste? Hace 9 meses más o menos. Y fue triste y doloroso. Particularmente traumático. No, la verdad, o sea, ya venía problemas mismo en la relación. Me gusta porque me sirve para el ejemplo. ¿Y ahorita tienes novia nueva, George? No. Ok. Listo. El George terminó hace un año. ¿Ya? Hace un año fue
el ultimito, ¿sí? Permítanme usar el término. Ya le he estado muy contento, desde ahí no le ve a su exnovia. Y su vida continuó como él mismo dice, ¿no es cierto? Que ve para adelante, una relación con problemas, mejor termino. Y un buen día, después de terminar la clase de estadística, y abre la puerta y es la susodicha cuyo nombre no estoy preguntando, y aparece con una carriola, o en brazos para que suene más dramático, ¿no? Con un muñequito de un par de meses. ¿Verdad? Recuerden que George no ha sabido nada de ella. Y ella le dice de pronto, George, te presento a tu guagua. Se llama como yo porque es una niña. No sé cómo se llama la mamá, pero bueno. ¿Cierto? No sé. Alguno ya le ha de haber pasado. ¿Sí? Porque eso sí pasa a menudo, ¿no es cierto? Alguno ya le ha de haber pasado. ¿Ok? Bueno, pálido, verde, morado, como sea. Pero como el George ya siguió su vida adelante, dice, no creo que sea mío. ¿No es cierto? Y ella le dice que sí, y él dice que no, y él dice que sí. Y ahí estamos con dos hipótesis, ¿no es cierto? El George, como está en su estado natural de vida, dice, no, no es mío. Ese es el estado natural. No ser el padre, es el estado natural, ¿no es cierto? Porque si el estado natural sería ser el padre, pues cada familia, cada pareja tendría 30 hijos en toda su vida fértil, ¿no? Es una exageración. Pero el punto es entender que el estado natural de las personas no es la paternidad, no es la maternidad, ¿verdad? Pero en cambio apareció su exnovia y le dijo, no, George, ese niño es tuyo, esta niña es tuya. Entonces la otra hipótesis es, George es el padre de la niña. Hemos puesto nombre, ¿no es cierto? Pero bueno. Dos hipótesis contrapuestas. Y como George no se acuerda de lo que pasó, como para decir si soy el papá, no se acuerda eso más, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Quién me dice? Porque ella va a decir, hazte cargo, ¿no? Asume. Sea un hombre, ¿no es cierto? Eso lo va a decir. Entonces, Carol, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Una prueba de paternidad. No es cierto. Lo más fácil, hacer una pruebita de ADN. Y en función de esa, pues mis queridos jóvenes, le veo a George, ahorita volvió a aparecer en cámara, ya le veo que ya le pasó el susto, ¿no es cierto? Una prueba de paternidad. Pero fíjense una cosa. Pregunta, ¿la prueba va a apoyar la primera hipótesis o la segunda hipótesis? ¿Hacia dónde está dirigida la prueba? En otras palabras, si no se hace la prueba, ¿cuál de las dos hipótesis queda como verdadera? Desde el punto de vista legal, la primera, ¿no es cierto? Si no hay la prueba, ese niño no es del George, esa niña no es del George. En otras palabras, mis queridos jóvenes, lo que yo estoy tratando de transmitir aquí es que la prueba proporciona evidencia que va a apoyar la segunda hipótesis. ¿No es cierto? La evidencia. La evidencia apoya, mis queridos guaguas, la segunda hipótesis, no la primera. Porque si la evidencia no se utiliza, si no se busca evidencia, la primera hipótesis queda como cierta. Y nunca, mejor dicho, le hicieron... No sé si ustedes alguna vez les han hecho una prueba de ADN, pero es muy sencillo, les toman una muestra de saliva nomás, ¿no? Suficiente. Con la saliva nomás. Y nunca, mejor dicho, una muestra. ¿Sí? Y la muestra va a cambiar el estado. Si es que la muestra dice que sí, que el ADN coincide, el estado natural de George de no ser padre pasa al estado natural de George de ser padre y hacerse cargo del guagua de las formas que quiera. No puede ser a través de la vía más simple, que es pagando la pensión, ¿no es cierto? O simplemente
encargándose de la crianza de la nena. En fin, eso ya dependerá de él, pero el punto es que yo sometí a prueba una hipótesis, no dos. Yo sometí a prueba una hipótesis. Pero para hacer la prueba tuve que poner en contraste con otra hipótesis. Esta es otra hipótesis contraria a la original. Y yo busco dos hipótesis. La primera, que describe el estado natural de las cosas, y la segunda, que evidencia un cambio en ese estado. Toda prueba de hipótesis es así como les acabo de decir. La primera hipótesis, H0, se llama hipótesis nula y describe el estado natural de las cosas como si no hubiera pasado nada. Y la voy a contrastar contra otra hipótesis que, en cambio, trata de ver si hay un cambio en ese estado natural del comienzo. Esa se llama hipótesis alterna. Y la evidencia o la lógica de la prueba está concebida en buscar evidencia que apoye la hipótesis alterna. ¿Sí? La evidencia o la prueba, la lógica de la prueba busca apoyar la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque de por sí la hipótesis nula ya es verdad. Y si la evidencia es tan fuerte como para cambiar de opinión, lo vamos a hacer. En estadística, la evidencia, mis queridos guaguas, proviene de las muestras, o sea, de hacer experimentación. En otras palabras, yo voy a tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Y la evidencia que me proporciona la muestra la voy a someter a evaluación para determinar si es que es tan fuerte que apoya la hipótesis alterna. Ese es el concepto. Cuando ustedes leen libros de estadística, aquí hay un ejemplo que es clásico. ¿Sí o no? ¿Qué dice la ley respecto a una persona que es acusada de un delito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la ley respecto a una persona que es acusada de un delito? ¿Quién me dice? A ver. Lili Marlene. ¿Que es culpable hasta que se demuestre lo contrario? Lili, usted... Sí, no. Todo lo contrario. No, mentira. No, pues Lili. No, eso va contra todo sistema legal, ¿no es cierto? Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Así es. Usted, Lili, quiere, si usted fuera abogada, qué miedo, ¿sí? Mi ex es abogada y me sacó el aire en el juicio de alimentos. Por eso les cuento este ejemplo primero, ¿sí? En serio. En todo caso, no es problema. Mis queridos jóvenes, si nosotros pensamos en el ejemplo más básico del que estamos hablando, la hipótesis nula nos dice: el estado natural de una persona es ser inocente. El acusado es inocente. La ley dice: toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El estado natural de una persona es ser inocente, no tener problemas con la ley. Pero digamos que en el horizonte de esta persona aparece alguna acusación de un delito. El proceso legal o un juicio tiene esta misma lógica, mis queridos jóvenes. Contrastar la hipótesis de que el acusado es inocente contra la hipótesis alterna de que el acusado es culpable. Sin evidencia, sin hacer nada, ¿cuál es el estado natural de la persona? Ser inocente. ¿No es cierto? Y en el proceso legal, cualquiera que este sea, lo que va a hacer el proceso legal a través de la parte acusadora es buscar evidencia que demuestre que es inocente, sino que demuestre que es culpable. La misma lógica tienen las pruebas de hipótesis estadísticas. ¿No es cierto? Ojo, y ustedes saben, sobre todo por Hollywood, ¿sí?, que muchas veces una persona una persona culpable es declarada inocente porque la evidencia no es suficiente, ¿sí o no? Pero en este caso de lo que se trata es buscar evidencia que apoye la hipótesis alterna denominada el acusado es culpable.
Si la evidencia no es suficiente, se mantendrá su estado natural de inocencia. Tanto se ha hablado de la justicia ecuatoriana en estos días que creo que el ejemplo está muy bien traído, ¿no? ¿Preguntas? Esa misma lógica, entonces, sirve para estructurar una prueba de hipótesis y ahorita, sobre la base de un ejemplo, ya se me cayó el ejemplo, qué desgracia. Denme un segundito. ¿Qué han de hacer? En serio, no me demoro casi nada. 1 minuto me voy a demorar. Tómenme el tiempo, 1 minuto. ¿Qué hubo, Flowers? ¿Cómo vas? Cuéntamelo todo, hombre. ¿Ya? De la Nicole. Ah, sabes que si es una falla mía, mil disculpas, Diego, estuve un poco enfermo y se me pasó. Ya le hago hoy, ya le hago hoy, sí. Ya le. Sí, sí. Sí, no te preocupes, de hecho ya te voy a adjuntar la solicitud de información a Pep, que está en proceso de contestación. ¿Te parece? Ya llego. Chévere, gracias a ti, mil disculpas. Ok, chao, chao. A ver, estaba yo en esto, ¿no? Estaba diciéndoles que déjenme bajar el ejemplo y que me den 1 minuto, dije. Ya estoy en eso, ya acabo. Ya, rapidito. Ya, rapidito, ya, listo. Listo, vamos a trabajar con un ejemplo muy sencillo. Lo que vamos a hacer en este momento es ir desarrollando a la par con un ejemplo directamente un procedimiento para realizar pruebas de hipótesis. Eso es lo que vamos a ver ahorita, con un ejemplo de la mano, ¿no? Procedimiento para realizar pruebas de hipótesis. ¿De acuerdo? Y ese ejemplo lo vamos a tomar nuevamente. O vamos a salir del caso más sencillo. Por favor, registrado el problema, cópienlo y vamos conversando. Tal vez porque trabajé mucho tiempo haciendo temas de ingeniería ambiental, me gustan mucho los ejemplos relacionados con ambiente. Los óxidos de nitrógeno, NOx, que reúnen genéricamente a la familia del NO2, NO, N2O5, ¿sí? Son un problema ambiental porque
cuando se liberan a la atmósfera, son los precursores de algo denominado smog fotoquímico, ¿sí? En otras palabras, son unos compuestos en cascada que generan en cascada otros contaminantes. La complejidad de los NOx en el aire es bien difícil. Alguna vez ustedes en la mañana, sobre todo las personas que viven en las partes altas, ya sea en Oriente u Occidente, si regresan a ver hacia la parte baja de la ciudad, observan una nube medio marrón, medio café. Eso no es hollín, no es ceniza, no es carbón, es smog fotoquímico, ¿sí? Estas sustancias se emiten de los motores de los vehículos cuando funcionan a elevadas temperaturas, se producen estos compuestos. Son un problema ambiental para el aire. Entonces, una de las cosas que se les pide a los motores de combustión, tanto de vehículos como, por ejemplo, generadores eléctricos o calderas, es que no produzcan mucho NOx, ¿sí? De hecho, las legislaciones últimamente piden que ya no produzcan NOx. Entonces, en este caso, una empresa que produce motores dice, ¿no?, claramente que estaba emitiendo una media de 100 miligramos de NOx por segundo, ¿sí? Su motor de 100 HPs emite una media de 100 miligramos de NOx por segundo, ¿sí? Entonces llega alguien, una ingeniera joven que sabe de la parte mecánica y la parte química de los procesos de combustión de motores, de los procesos de motores por combustión interna, y le dice al gerente de la planta, deme un poquito de plata y yo le cambio el diseño y le bajo la tasa de emisión, ¿sí? Y digamos que pide, deme 200,000 y yo hago 50 prototipos, ¿sí? Y con los 50 prototipos le voy a comprobar que puedo bajar esa tasa de lo que ahora tiene, ¿sí? El dueño de la empresa te dice, ok, te doy los 200,000, pero tienes que demostrarme que tu nuevo modelo emite menos de 100 miligramos por segundo. ¿Sí se fijan? Así que la ingeniera trabaja 6 meses con mucho esfuerzo, fabrica los 50 prototipos, mide las emisiones en los 50 motores y luego de eso saca una media de 92 miligramos por segundo en los 50 motores y una desviación estándar de 21. Perfecto. La ingeniera que sabe de estadística, pero no quiere decir nada, se acerca a la presentación de su resultado y le dice al gerente, ahí está, mis 50 motores tienen una media de 92. Ya le bajé de 100. Usted quería menos de 100. Ya le bajé. Pero como lamentablemente el gerente es un ingeniero que también se graduó en esta facultad y también fue mi alumno en estadística, ¿sí? Dice, no. Esto es la muestra. Haz una prueba de hipótesis para verificar lo que dices. Si es que me demuestras que tus 50 motores efectivamente que tu muestra efectivamente demuestra que la media está bajo los 100, voy a producir tus nuevos motores, solo voy a invertir en el nuevo modelo $4 millones. Así que, si se fijan por qué las pruebas de hipótesis son herramientas de decisión estadística, ustedes embarcados en eso dicen, ay Dios mío, si me equivoqué, el gerente va a votar $4 millones y con esos $4 millones votados también me va a votar a mí, ¿no es cierto? Y se fijan, por ahí va el asunto. Entonces aquí, lo que hay que demostrar es si efectivamente con el nuevo modelo la tasa de emisión de óxidos de nitrógeno se redujo tanto como pidió el gerente. ¿Está claro el concepto? Facilito. Y está claro que es una herramienta para decisión. Sobre la estadística, el gerente va a decidir si meterle o no 4 millones a una nueva línea de proceso. ¿No es cierto? Cuando nosotros hablamos de esto, entonces, mis queridos jóvenes, el procedimiento, les dije que vamos a hacer un procedimiento, ¿no es cierto? El procedimiento
nos dice que hagamos algo que a ustedes les puede parecer trivial, pero a mí no tanto, porque hace un momento que les pregunté ya me di cuenta que no todos se dan cuenta de qué parámetro estamos hablando cuando hablamos del parámetro a probar. Identificar el parámetro a probar es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? En otras palabras, tanto bla, 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 ¿de qué parámetro mismo está hablando? Está hablando de la media en nuestras grandes, la media en nuestras pequeñas, diferencia de medias de nuestras grandes, diferencia de medias de nuestras pequeñas, proporciones, diferencia de proporciones, varianzas, relaciones de varianzas, medias de Poisson. ¿De qué también estará hablando? Claro, en este momento está bastante fácil, pero yo les puedo decir con mucha seguridad de que es súper frecuente que cuando ustedes se ven frente a un caso como estos, se jalan de entrada porque no distinguen de qué parámetro estamos hablando. Y es lo primero que hay que darse cuenta. Así que, ¿quién me dice cuál es el parámetro del que estamos hablando? A ver. A ver. Tengo dos manos alzadas. Irving primero, cuéntamelo todo. Buenos días, Inge. Estamos comparando la media. Comparando. No estamos comparando nada todavía. Estamos hablando de la media. Estamos hablando de la media, pero ¿la media de qué? Pone nombre y apellido, Irving. La media del motor que se va, de los 50 motores. ¿Pero la media de qué? Bonito, póngale nombre y apellido bonito. Léale. Perdón. ¿Media de qué estamos hablando, Irving? Léale. La media muestral de las emisiones de NOx. Ok. De la media muestral, entonces. Usted está haciendo una afirmación respecto a la media muestral. Sí. ¡No! No. Usted no tiene que afirmar nada respecto a una media muestral porque es un valor que ya conoce y del que tiene certeza. La afirmación es respecto a parámetros, Irving. En la definición dijimos que la afirmación es respecto a parámetros. Y para que no me dejen mentir, para que vean que no les miento. Lean, ¿qué es una hipótesis estadística? Es una afirmación respecto a un parámetro. Por tanto, hay ahí una afirmación implícita respecto a la media poblacional. ¿De qué? De la concentración de NOx en los motores producidos por esta empresa. ¿No es cierto? Si se fijan, que es una afirmación respecto a un parámetro. ¿Sí? Entonces, parece que no, pero suele ser confuso para ustedes esta parte. No se olviden lo que acabo de decir. El error que cometió Ariel es común, que no es la única persona que le va a pasar. Y estoy seguro que Irving no lo va a volver a cometer después de hoy, pero estoy seguro que las personas que no me están poniendo suficiente atención lo van a cometer de nuevo. Entonces, el parámetro a probar es, mis queridos jóvenes, en nuestro ejemplo, es la media poblacional de la concentración de NOx en las emisiones de los motores de 100 HPs de la empresa XYZ. No me da el nombre de la empresa. En otras palabras, estamos haciendo una afirmación respecto a new. Tenemos que hacer una prueba de hipótesis estadística para new. Eso es lo que tenemos en la mano en este momento. Y en términos generales, mis queridos guaguas, así como yo puedo construir intervalos de confianza, en 8 casos diferentes al menos, como los que estudiamos, también puedo hacer pruebas de hipótesis para 8 casos diferentes al menos,
que son los que estudiamos. Bueno, aquí hay 9 porque meto la media de Poisson también. ¿Sí? Media, varianza, media de Poisson, proporción, diferencia de media, diferencia de proporciones, relaciones de varianzas. Y para someterla a las pruebas de estadísticas del caso, voy a tener que utilizar la evidencia muestral correspondiente, que son los estadísticos muestrales que corresponden a los parámetros respecto a los cuales voy a hacer la afirmación. Quiero hacer una prueba de hipótesis para New, la evidencia muestral que tengo que usar es X media. Si tengo que hacer una prueba de hipótesis para la proporción P, la evidencia muestral es P techito, proporción muestral. Si quiero hacer una afirmación respecto a la relación de varianzas, la evidencia muestral es la relación de varianza muestral. No. Entonces, fíjense ustedes, identificar el parámetro a probar quiere decir elegir de estas con cuál voy a hacer la prueba. Y les juro, mis queridos guaguas, que ustedes tienen una tendencia feroz a confundir medias con proporciones, ya pasó hace un momento, ¿verdad? A confundir medias con diferencias de medias, ya pasó hace un momento, a confundir varianzas con relaciones de varianzas. Entonces, esta parte que parece tan banal decirla, suele ser clave. Y en el examen después, cuando ya les pongo 0, pero nada. Bien. ¿De acuerdo? Se acabó la clase por el día de hoy, mis queridos guaguas. No sé si... Carol, ¿estás aquí? ¿Es este curso, Carol? Sí. Sí, ves, no me equivoqué. ¿Ya hablaste con las ayudantes y con el Jorge, del otro curso, para ver cuándo van a poner tutoría? Sí, Inge, con mi email quedamos que iba a ser hoy día a las 8 de la noche. Hoy día a las 8 de la noche. De una. Yo me meto por más sea una hora, ¿ya? Listo. Me mandan el enlace para acompañarles hoy a las 8 de la noche también. Ya voy a hablar con ellos. Les agradezco. Entonces hoy a la noche nos vemos para conversar de la tarea o cualquier inquietud que tenga. Bueno, dígame, Irving, rapidito. Inge, disculpe la molestia, pero ¿qué día vamos a tener la prueba de esta semana? El viernes ya quedamos. Ah, no, perdón, no se los dije a ustedes, pero el viernes. Tempranito, a las 7 de la mañana, ¿está bien? Como ustedes saben. Mentira, yo a las 7 nunca estoy despierto. Más tarde va a ser la prueba. La hora les confirmo máximo mañana, ¿de acuerdo? Ya, Inge, muchas gracias, perdón. No te preocupes. Que tengan buena tarde, guaguas. Buen resto de día y tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.